Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. Perdido. Entonces, como pueden ver ahí en la tomografía, está toda blanca en los dos lados, que es la parte comprometida, es el cáncer, y lo que queda es esa parte negrita y gris, es lo único que le quedaba para respirar. Entonces, a veces en cáncer de pulmón es muy duro porque los pacientes llegan tan enfermos que no nos dan chance de tratarlos. Por ejemplo, esta paciente, si hubiera llegado hace 5 o 6 años, como el único tratamiento que teníamos era quimo, una paciente que está a punto de entrar al ventilador, le daba, que se está muriendo, cómo darle quimo. Entonces eran decisiones muy difíciles, porque la familia decía, usted no puede dejar morir al paciente. Claro, y no puede dejar morir, pero también está entrando al ventilador, como le vamos a dar quimioterapia en el ventilador, ¿no? Pues anyway, entonces este es lo que pasó, y en general, yo sé que como hay muchos pacientes, para que entiendan, hay varios tipos de aberraciones genéticas, y unas son mutaciones, que es lo que está, ¿no? Como el EGFR, que todo el mundo sabe que es una mutación. Otras son copias, los genes se copian. Entonces la gente que tiene cáncer de mama habla mucho del HER2, que son amplificaciones, son copias del HER2, que eso lo combatimos también con medicinas. Y hoy en día vamos a hablar de fusiones. Esto sabe que estamos hablando son fusiones de dos genes. Entonces son las diferencias en las aberraciones genéticas. No todas son iguales. Entonces hay 3 tipos de aberraciones genéticas en cáncer, y hoy día las que estamos hablando son las fusiones, que ven ahí abajo, las ALK, los ROS, y las que son mutaciones son los EGFR, que son los más populares, ¿no? Entonces, para que tengan idea y no se confundan cuando estamos hablando. Entonces, bueno, entonces esta señora tenía ALK y le hicimos el diagnóstico, y hay muchas formas de hacer el diagnóstico. Entonces, quería preguntarle a la doctora Domingo, acá hay una tablita que puse, por ejemplo, de cómo hacer diagnóstico para ALK, que nos da un comentario. ¿Qué opinas de, doctora Domingo, se puede hacer diagnóstico por inmunohistoquímica, por FISH, por NGS, secuenciamiento genético? ¿Qué opinas de estos métodos de diagnóstico? Sí, qué interesante, doctor Raez, porque me parece muy bien que pudimos incluso obtener el estudio del Next Generation Sequencing, o de que pudimos obtener el estudio para detectar la mutación en este paciente, incluso estando en el hospital, cuando tenemos información que muchos pacientes, incluso hoy día, no están recibiendo los estudios apropiados y no les estamos detectando estas mutaciones que podemos tratar y que podemos dar terapia dirigida o terapia blanco. Entonces, sí, muy bien. La paciente ya una vez que tuvo esto detectado, me imagino que habrá recibido la terapia apropiada. Para detectar esta mutación tenemos diferentes exámenes, como usted mencionó. El gold standard, o la manera que está definido cómo hacer el estudio, es con FISH, pero también tenemos otras opciones de IHC, Next Generation Sequencing. Y pienso que estamos adoptando más que el Next Generation Sequencing en estos momentos, porque de esa manera podemos detectar no solamente el ALK, pero también otras mutaciones para las cuales tenemos terapias dirigidas. Y en mi caso, por ejemplo, esto es lo que utilizo generalmente para todos mis pacientes, especialmente un paciente con estadio 4, al cual es necesario mandar estos estudios para poder detectar si hay una mutación para la cual tenemos tratamiento. En su caso, en el caso que hay veces que no detectamos con el Next Generation Sequencing, he tenido pacientes donde le he mandado a hacer específicamente el FISH, cuando tengo sospecha de que a lo mejor un paciente puede tenerlo y no lo hemos detectado con el Next Generation Sequencing. Por ejemplo, un paciente que es joven, que no fue fumador. Entonces, esa es la manera en la que yo procedo en mi práctica. Excelente. Y doctora Rodríguez, ¿por qué crees que hay unas disparities, ¿no? con los diagnósticos? Los pacientes negros, por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes hispanos, no se les testea en lo debido grupo, ¿no? Había una presentación en ASCO que solo la mitad, por ejemplo, de pacientes negros les hacen los test genéticos para poder tratarlos, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Sí, eso es algo que hemos visto que existe en todo el país y obviamente fuera de los Estados Unidos también. Aparte de esta falta de hacer pruebas en los pacientes tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en este caso se pudo hacer en el hospital. Muchos de los pacientes, estas pruebas solo se ofrecen cuando están al frente de un oncólogo. Entonces se pierde mucha oportunidad en el proceso del paciente, en el diagnóstico del proceso, en obtener esta información. Y el mensaje importante para los pacientes y las familias de los pacientes es que esta información es crucial para el tratamiento adecuado de cada paciente y la diferencia que vamos a discutir en sobrevivida para pacientes puede ser hasta años. Entonces, es información que mientras más rápido se encuentre, más rápido el paciente va a estar en el tratamiento indicado. Yo pienso que también, por lo menos, puedo hablar por los Estados Unidos, en el pasado, muchas de estas mutaciones los doctores pensaban que solo existían en pacientes de ancestry de Asia, pacientes que no fumaban. Entonces había mucho bias del doctor, viendo un paciente enfrente de él, pensar que es un paciente que fuma mucho, que estas pruebas no van a enseñar resultados, entonces no mandan la prueba, la mandan después de que empiezan un tratamiento por la urgencia del cáncer, empiezan quimioterapia sin hacer la prueba. O sea que en ese estudio que usted discutió, se vio que el 50% de los pacientes estaban empezando quimioterapia y inmunoterapia sin tener esta información. Y de ese grupo hay pacientes que se hubieran beneficiado significativamente del tratamiento. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelexis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.